Nunca olvidaré la primera vez que lo vi. No por su apariencia, aunque sí era de esos hombres que parecen hechos para causar impresión, sino por la forma en que me miró cuando entró a la sala de reuniones del penal. Ni arrogancia, ni miedo. Solo, una extraña mezcla entre resignación y orgullo. Yo tenía 33 años. Abogada penalista desde hacía 8, con una reputación modesta pero en crecimiento. Me especializaba en casos difíciles. No por ambición, sino porque creía que cada ser humano merecía ser escuchado antes de ser juzgado. Ese día me asignaron a un nuevo cliente en calidad de defensa de oficio. La causa decía, lesiones agravadas. Conducta inapropiada en intervención quirúrgica. Reincidencia. Mi primera reacción fue de incredulidad. Pensé que había un error de redacción. ¿Conducta inapropiada? En una cirugía, me entregaron el expediente. El cirujano, un tal Víctor E. Zavala, había sido acusado de grabar sus iniciales, VZ, en los órganos internos de varios pacientes durante cirugías de alto riesgo. 2 pacientes habían presentado quejas al encontrar marcas anormales en informes postoperatorios y tras recibir opiniones médicas independientes. Creí que se trataba de una exageración. Médicos ególatras hay muchos, pero esto rozaba lo grotesco. Esa noche me costó respirar. Me quedé sentada en mi sala durante horas, con las luces apagadas, repasando cada palabra de Víctor. No soy el único. Me lo dijo como si me estuviera ofreciendo una llave. Una puerta hacia algo mucho más profundo, más podrido, más real de lo que jamás imaginé que pudiera existir en el mundo médico. ¿Estaba mintiendo? ¿Jugando conmigo? ¿Manipulando mi sentido de la justicia? Revisé todo su expediente una vez más. Hospitales. Jefes quirúrgicos. Comités internos. Nunca una queja formal, nunca una revisión de sus técnicas, hasta ahora. Eso no pasaba por suerte. Alguien lo había estado encubriendo. O al menos, mirando hacia otro lado. Al día siguiente, regresé al penal con una única intención, enfrentarlo. No como abogada. Como mujer, como ciudadana, como ser humano que no soporta la impunidad disfrazada de brillantez. Dime los nombres. Le solté de entrada. Si esto es real, si hay otros como tú, quiero saberlo. Me miró con una sonrisa ladeada. No estás lista. Dime los malditos nombres. Suspiró. Hay una red. No formal, claro. No es como un club secreto. Es un patrón compartido entre algunos médicos con ideas diferentes. No todos son cirujanos. No todos firman con iniciales. Algunos dejan formas, símbolos, hasta pequeños objetos imposibles de detectar. Me quedé en silencio, paralizada. ¿Y tú, cómo lo sabes? Porque fui invitado. Ahí sentí que mi cuerpo se helaba. ¿Qué clase de enfermo invita a otro a marcar cuerpos humanos? No lo veas así. No es tan simple. Para ellos, es una filosofía. Una forma de trascender. Salvar la vida y dejar huella. Así lo llaman. Tragué saliva. ¿Dónde están? ¿Cómo los contacto? Él se echó hacia atrás en su silla. No puedo darte eso, gratis. ¿Estás negociando con vidas humanas? Estoy negociando mi libertad. Ese fue el momento en que supe que había perdido el control del caso. O tal vez, que nunca lo tuve. Consulté con una amiga forense. Le pedí total discreción. Le pregunté si había visto marcas inusuales en cuerpos abiertos durante autopsias. No iniciales, sino símbolos, cosas fuera de lugar. Me miró con extrañeza, pero después de un silencio tenso, asintió levemente. Sí. Muy rara vez. Una vez, encontré lo que parecía una estrella pequeña grabada en un pulmón. Pensé que era un accidente quirúrgico. Otra vez, una línea curva en el hígado, como un gancho. Nunca entendí por qué. Ahí supe que Víctor no estaba delirando. Mientras tanto, en la corte, el ambiente se volvía más hostil cada día. La fiscalía tenía a 2 pacientes dispuestos a declarar. Mostraban imágenes de sus órganos con las iniciales VZ grabadas. Las fotografías eran perturbadoras. No por la sangre. Por el mensaje, intenté objetar, diciendo que los órganos no sufrieron daño funcional. Pero el fiscal me atacó con fuerza. ¿Entonces la defensa sostiene que un cirujano puede escribir sobre nuestros cuerpos si no daña nuestras funciones? ¿Esa es su postura? La defensa sostiene que si el sistema permite que un médico opere sin evaluación psicológica durante años, la culpa es compartida. Fue arriesgado. Pero necesario. Luego de esa audiencia, alguien me esperaba fuera del tribunal. Un hombre mayor, traje gris, pelo blanco peinado hacia atrás. Se presentó como alguien del consejo médico. Necesito hablar con usted en privado, dijo. Nos reunimos en una cafetería cercana. No dio su nombre. Solo dejó una advertencia. No escarben más de la cuenta. Zavala será condenado. Es inevitable. Pero si empieza a hurgar donde no debe, puede hundirse con él. ¿Me está amenazando? Pregunté, con un nudo en la garganta. Le estoy sugiriendo que actúe con inteligencia. Usted es buena. Muy buena. Y eso da miedo a ciertas personas. Se levantó, dejó su tarjeta sin nombre, y se fue. Desde ese día, comencé a sentir que me seguían. Autos estacionados frente a mi casa. Llamadas que colgaban. Correos electrónicos bloqueados.
Consulté con un excompañero de la universidad que ahora trabajaba en ciberseguridad. Estás en una lista, me dijo. Te están monitoreando. No sé quién, pero están interesados en ti. Muy interesados. No lo podía creer. ¿Cómo una defensa de oficio se había convertido en esto? Pero no retrocedí. Al contrario, decidí confrontar a Víctor una vez más. ¿Qué me metiste encima, Víctor? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué me están observando? Él sonrió. Porque hablas demasiado bien. Porque a veces, el problema no es lo que haces, sino lo que podrías hacer si se te suelta la correa. Lo golpeé con el expediente sobre la mesa. Dame algo real. Si vas a jugar conmigo, lo dejo todo. Y entonces lo hizo. Sacó una hoja doblada que tenía oculta dentro de su ropa. Un pequeño papel amarillento con iniciales, símbolos y fechas. Aquí están algunos. No todos. Pero lo suficientes para empezar a acabar. Si me ayudas a reducir mi condena, es tuyo. Tomé el papel. Lo leí. Y sentí que mi carrera entera pendía de un hilo. Cuando salí del penal, mi auto tenía una nota pegada en el parabrisas. No estaba escrita a mano. Estaba impresa. En mayúsculas. No muevas lo que está enterrado. Volteé a todos lados. Nadie. Solo la calle vacía, el viento, y ese papel temblando en mi mano. Subí al coche. Cerré puertas. Y lloré. No sabía si era miedo o impotencia. No sabía si debía seguir o detenerme. Pero lo que sí sabía era esto. Ya no se trataba de defender a un hombre enfermo. Se trataba de un sistema. De una cadena de silencios. Y de si estaba dispuesta a romperla. Cuando entré a la sala del penal, él estaba sentado, esposado, con una bata azul opaca. Me saludó con una leve inclinación de cabeza. Licenciada, dijo, con voz tranquila. Gracias por venir. Me senté frente a él, y no perdí el tiempo. Antes de avanzar, necesito saber la verdad. Lo hizo, no parpadeó. No se inmutó. Sí, mi estómago se contrajo. ¿Cuántas veces? Se tomó su tiempo. Bajó la mirada, y con una extraña serenidad, respondió, más de 60. Tuve que apoyarme en la mesa. ¿Por qué? Él suspiró, porque soy un artista. Cada vez que abría un cuerpo, veía una obra. Una oportunidad. Un espacio que nadie ve. Era mi manera de dejar constancia de que estuve ahí. Me quedé en silencio. No era cinismo. No era burla. Era una confesión desnuda, sin vergüenza. ¿Nunca pensó en las consecuencias? ¿En qué esos cuerpos eran personas? Me miró a los ojos. Les salvé la vida. Todos vivieron. Mi huella es un detalle mínimo comparado con el acto de devolverles el aliento. Tenía que contener mis emociones. Aún así, es ilegal. Asintió. Por eso estoy aquí. Esa noche no pude dormir. Pensaba en sus palabras como si fueran un eco retorcido que me perseguía. Sabía que cualquier defensa sería compleja. Él no solo admitía su crimen. Lo justificaba. Y lo peor, no mostraba arrepentimiento. Consulté su historial médico. Víctor era un cirujano cardiotorácico con más de 15 años de experiencia. Reconocido. Respetado. Condecorado incluso. La mayoría de sus pacientes habían sobrevivido a procedimientos quirúrgicos extremadamente delicados, pero poco a poco, encontré notas extrañas en algunos informes. Marcas no clasificadas. Observaciones omitidas. Había un patrón. Pero nadie había querido verlo. O no se atrevieron. Presenté una moción para obtener el acceso completo a los archivos de los hospitales donde había trabajado. Me lo concedieron a medias. Aún así, encontré suficiente. Cuando se lo mostré en nuestra siguiente reunión, no parecía sorprendido. ¿Alguna vez alguien se quejó antes de que estallara esto? Le pregunté. No. Al contrario, sonrió levemente. Muchos pacientes me abrazaban con lágrimas en los ojos. Para ellos, yo era un héroe. Lo miré fijamente. ¿Y si alguno de ellos descubría las marcas y se sentía usado? Violado. Deshumanizado, la sonrisa se desvaneció. Es que nadie lo descubría. Era mi firma secreta. Solo ahora que dos colegas celosos empezaron a revisar mis técnicas, pasó lo que pasó. Entonces lo entendí. No solo lo había hecho porque podía. Lo había hecho porque se sentía invencible. En la primera audiencia, la prensa ya estaba ahí. Y yo, la abogada del cirujano del ego, como lo llamaban, me convertí de la noche a la mañana en una figura polémica. Algunos colegas me escribieron mensajes privados. ¿Cómo puedes defender a alguien así? Estás cavando tu tumba profesional. Otros, en cambio, admiraban mi temple. Pero yo no pensaba en eso. Pensaba en la ética. En el derecho. En si acaso, detrás de esa aberración, había un vacío legal que nos negábamos a mirar. Mi estrategia fue clara, no defender el acto, sino la intención. Plantear que, si bien su conducta fue inadmisible, nunca existió daño físico comprobable, ni riesgo para la vida de los pacientes. Alegué también una posible distorsión de percepción, una compulsión narcisista no tratada que requería evaluación psiquiátrica. Pedí una revisión médica formal. Cuando el juez accedió a la evaluación, algo cambió. Empecé a recibir mensajes de números desconocidos. Algunos amenazantes. Otros, suplicantes. Ese hombre me salvó la vida. No lo condenes. Mi hija vivió gracias a él.
No dejes que lo encierren como a un monstruo, pero también estaban los otros. Eres parte del problema, te estás vendiendo, deberías sentir vergüenza. Y lo peor fue cuando mi hermana me llamó llorando. ¿Qué estás haciendo? Mamá dice que estás protegiendo a un loco. Que estás manchando el apellido. Estoy cumpliendo con mi deber, dije con firmeza. ¿Y tu conciencia? No supe qué responder. La evaluación psiquiátrica concluyó algo inesperado. Víctor no presentaba trastornos mentales mayores. No era psicótico. No era esquizofrénico. Tenía una personalidad narcisista marcada, pero no patológica. En resumen, estaba completamente lúcido. El informe fue un golpe bajo para la defensa. Cuando se lo informé, Víctor simplemente asintió. Lo sabía. Pero valía la pena intentarlo, ¿no? Esa frialdad, esa aceptación sin culpa. Me hizo temblar. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Sí. Significa que tienes que pelear más duro. No soy tu cómplice, le espeté, con la voz quebrada. Estoy aquí para garantizar que tengas un juicio justo. Pero no te confundas, Víctor. Esto no es arte. Esto es vanidad criminal. Y entonces, por primera vez, vi una grieta en su máscara. ¿Y si te dijera que no fui el único? Sentí como el aire se me escapaba. ¿Qué dijiste? Hay otros. En este país. En otros. Algunos firman. Otros hacen marcas. ¿Crees que soy un caso aislado? Me quedé helada. ¿Tienes pruebas? Me miró fijamente. Tal vez. Pero tendrías que prometerme que no las usarás en mi contra. Ahí supe que esto era mucho más grande de lo que parecía. Pasé la noche en vela, con el papel de Víctor sobre la mesa, como si fuera un arma cargada. Tenía símbolos, fechas, nombres abreviados, códigos que no entendía del todo, pero que intuía peligrosos. Uno de los hospitales mencionados estaba a menos de una hora de mi ciudad. El corazón me latía con fuerza mientras decidía si dar ese paso. Si lo hacía, no habría marcha atrás. A la mañana siguiente, fui a visitar ese hospital fingiendo ser parte de un comité de revisión ética. Usé mi cédula, me presenté como parte de una auditoría externa informal, una técnica que había visto hacer a fiscales más de una vez, y pedí revisar los registros quirúrgicos de ciertos procedimientos de trasplantes. La mujer que me atendió era nueva, inexperta, y no sospechó. Pasé 2 horas revisando documentos clínicos. Y ahí, en un expediente del Dr. Carlos B., cuyo nombre aparecía en el papel de Víctor como CB/16-10-21, encontré algo. Una anotación en el postoperatorio decía cicatriz superficial no explicada, sin complicaciones. Era una operación a corazón abierto. El cirujano, Carlos B., había sido transferido a otra ciudad meses después sin razón aparente. Esa noche, busqué entrevistas, artículos, noticias sobre él. Encontré un perfil en una revista médica de hace 3 años. Una frase me congeló la sangre. Cada cuerpo tiene una historia que contar, incluso después de la anestesia. No podía ser coincidencia. Conecté 2 nombres más del papel con otras clínicas. Empezaba a ver un patrón. Víctor no había mentido. Había más como él. Tal vez no organizados como una secta, pero sí conectados por una ideología retorcida, disfrazada de genialidad médica. Decidí guardar el papel en una caja de seguridad que renté bajo otro nombre. Ni en casa ni en la oficina me sentía segura. Mientras tanto, el juicio se acercaba a su fase final. Yo ya había planteado como defensa la idea de compulsión narcisista. Pero sin respaldo psiquiátrico, era frágil. Necesitaba otra estrategia. Algo que dejara en claro que, aunque culpable, Víctor no era el único monstruo caminando con bata blanca, pero no podía hacerlo sin pruebas sólidas. El día que la fiscalía presentó el testimonio de uno de los pacientes fue brutal. Un hombre de unos 50 años, es bombero, contó cómo, después de una operación cardíaca, sintió que su cuerpo le pertenecía menos. Cuando me dijeron que tenía esas iniciales dentro, me sentí ultrajado. Como si hubieran entrado en mi casa mientras dormía, y dejado algo suyo ahí. Las palabras me dolieron. No podía refutar ese dolor. No podía justificarlo. Solo tomarlo y tratar de entenderlo. Esa noche, visité a mi padre. Él había sido médico rural durante 30 años. Nunca trabajó en hospitales grandes. Nunca dejó una cicatriz más que la necesaria. Papá, le dije, ¿alguna vez conociste a doctores que se creían dioses? Me miró con tristeza. Muchos. Más de los que admiten que lo son. Cuando alguien puede decidir si otro vive o muere, algunos pierden el suelo. ¿Y qué hacías con ellos? Nada. Nunca tuve poder para enfrentarlos. Solo rezaba para no cruzarme con uno en una emergencia. Me dolió su respuesta, pero me dio claridad. Yo sí tenía poder. Tal vez no para derribarlos a todos, pero sí para exponerlos. Solicité a la corte una audiencia extraordinaria. Argumenté que había nuevas pruebas que podrían influir en la percepción del jurado. Me la concedieron. Subí al estrado. Mostré el documento entregado por Víctor, modificado para ocultar nombres reales, y declaré bajo juramento que existía una red informal de médicos con prácticas similares, detectadas en al menos 3 hospitales del país. El fiscal me miró como si estuviera loca. ¿Está usted sugiriendo que su cliente es parte de un movimiento médico clandestino? Estoy diciendo que si no miramos más allá del morbo, podríamos estar ignorando un problema estructural, no un caso aislado. El juez permitió que el documento fuera ingresado como evidencia bajo revisión. Fue un pequeño triunfo.
pero también el comienzo de una tormenta. Al salir del juzgado, un periodista me interceptó. ¿Es cierto que usted descubrió otros cirujanos que marcan cuerpos? No respondí. Caminé. Pero al día siguiente, mi rostro estaba en todos los portales de noticias. Abogada revela red secreta de doctores sádicos. ¿Justicia o encubrimiento? ¿Quiénes están detrás del caso Zavala? Las amenazas aumentaron. Ahora no solo era la abogada de loco. Era la traidora del sistema médico. Recibí una carta sin remitente. Dentro, una imagen de mi madre sentada en el parque. Al reverso, la frase, deja de jugar con fuego. Hay más cosas que perder que un caso. Mi cuerpo se paralizó. Fui a la policía. Me tomaron la declaración. Me dieron una patrulla para rondar mi calle unas horas. Luego, silencio. Nada más. Estaba sola. Aún así, continué. Reuní a 2 antiguos residentes que trabajaron con Víctor en sus primeros años. Uno de ellos aceptó declarar. Bajo condición de anonimato, confirmó que había escuchado rumores desde hacía años. Que algunos doctores firmaban su trabajo. Que se reían entre ellos. No era suficiente para una acusación formal, pero sí para cambiar la narrativa. El jurado empezó a dividirse. Algunos seguían viendo a Víctor como un monstruo. Otros, como una pieza más de un engranaje perverso. Y yo, en medio, intentando no ahogarme en la presión. Una noche, me quedé dormida en mi despacho. Soñé que habría un cuerpo en quirófano. No tenía rostro, pero dentro, había nombres escritos en huesos, en músculos, como una biblioteca macabra. Me desperté sudando. Vomité en el baño, no podía más. Fui a ver a Víctor. Le dije, si tú caes, no pienso dejar que caiga solo. Él me sonrió, como si eso fuera exactamente lo que quería. Entonces prepárate. Porque aún no has visto nada. Después de esa última conversación con Víctor, supe que todo había cambiado. No se trataba solo de defenderlo o exponer la podredumbre del sistema. Ahora se trataba de sobrevivir a él. Porque si algo me quedó claro en su mirada, esa mezcla de inteligencia y cinismo, era que Víctor nunca había querido salir del todo impune. Él quería dejar una marca más profunda, no en los cuerpos, sino en la conciencia pública. En mí, volví a revisar su lista. Había una inicial que no había logrado conectar, F, de barra diagonal 25-03-19. Y de pronto, me cayó como un balde de hielo. Esa fecha coincidía con el escándalo de un famoso neurocirujano en Monterrey que fue absuelto por falta de pruebas, a pesar de que uno de sus pacientes terminó con un símbolo extraño en la base del cráneo. En su momento se habló de error quirúrgico. Ahora ya no parecía tan inocente. Busqué al paciente. No había forma de contactarlo directamente. Pero hallé a su hermana. Le escribí. Tardó 2 días en responder. Aceptó reunirse conmigo en un café discreto. Mi hermano nunca fue el mismo después de esa operación. No por la cirugía. Por lo que supo después. Le mandaron el reporte con una imagen del símbolo. Dijo que se sentía profanado. Él sospechó que fue intencional, totalmente. Lo dijo muchas veces. Pero nadie lo escuchó. Todos lo trataron como si estuviera exagerando. Hasta nuestros propios padres. ¿Podrías declarar? Se quedó en silencio. Luego bajó la mirada. Solo si me prometes que no estás sola en esto. Le juré que no lo estaba. Mentí. El juicio entró en su fase final. Presenté a la hermana como testigo. La fiscalía protestó por no estar en la lista original. El juez aceptó bajo el argumento de prueba de contexto. Ella fue contundente. Describió cómo su hermano cayó en depresión, cómo se obsesionó con descubrir si había sido víctima de un acto simbólico. Cuando mostró la imagen de la resonancia, una curva grabada como si fuera un ancla en la base del cráneo, la sala quedó en silencio. El jurado comenzó a mirarse entre ellos. Ya no veían a Víctor como una excepción. Ahora había una sospecha sembrada. Y esa era mi única oportunidad. Afuera, la guerra ya había empezado. Una periodista que había comenzado a investigar la supuesta red médica fue despedida de su canal. Me escribió al correo institucional. Me quitaron todo por acercarme demasiado. Cuidado. No les gusta que alguien ilumine su oscuridad. Mi despacho amaneció con las cerraduras forzadas. No se llevaron nada. Pero habían revuelto todo. Libros caídos. Archivos abiertos. Como si quisieran que supiera que habían estado ahí. Denuncié. Otra vez. Silencio. Otra patrulla por 24 horas y una palmadita en el hombro. Empecé a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Y a preguntarme si de verdad valía la pena seguir. Faltaban 3 días para el veredicto. Víctor me pidió verla a solas, sin custodios, bajo petición confidencial. Accedí solo porque quería cerrar este círculo. Hablar con él por última vez. Nos sentamos frente a frente. Nadie más. Ni micrófonos, ni grabadoras. Solo su sonrisa y mi rabia contenida. ¿Y bien? Le dije. ¿Vas a decirme lo que realmente querías con todo esto? ¿Crees que lo hice por ego? ¿Por placer? No, licenciada. Lo hice porque quiero que el mundo sepa lo que está debajo de las batas blancas. ¿Y tenías que usar cuerpos humanos como lienzos? Sí.
porque si lo hacía en papel, nadie me leería. Pero los cuerpos gritan cuando los abren. Me estremecí. Tú querías ser mártir. Querías convertirte en símbolo. Pero no lo eres. Eres un cobarde que se escondió detrás del bisturí para jugar a ser Dios. Él se inclinó hacia adelante. ¿Y tú, qué eres ahora? ¿La justiciera que expone la verdad? No. Eres mi mejor obra. Tú, licenciada, eres mi huella más perfecta. Salí de esa sala temblando. No volví a verlo desde entonces. El día del veredicto, la sala estaba repleta. Prensa. Médicos. Familiares de pacientes. Curiosos morbosos. La tensión se podía cortar con bisturí. El jurado deliberó por 5 horas. Culpable, pero no de los 60 cargos. Solo de los 7 con evidencia directa. Los demás quedaron en la sombra. Sentencia: 22 años de prisión sin beneficio de libertad anticipada. Hubo aplausos. Lágrimas. Gritos. Y también miradas frías que me penetraron la piel. Salí sin decir palabra. En la puerta del juzgado, un hombre me entregó un sobre. No dijo quién lo enviaba. Dentro, había una hoja en blanco. Solo con una línea curva, negra, en forma de media luna. Nada más. Pero yo sabía lo que significaba. Alguien más seguía ahí afuera. Pasaron semanas. Luego meses. Me llamaron de un hospital en Guadalajara. Había un nuevo caso. Un paciente había muerto tras una cirugía de páncreas. En la necropsia se descubrió un pequeño número 8 grabado en su riñón. Me preguntaron si podía colaborar como asesora legal. Dije que no. Cerré el teléfono. Y me encerré en el baño a llorar, porque entendí que esto no se había acabado, que nunca fue solo Víctor, que tal vez nunca lo atrapamos del todo. 6 meses después del juicio, renuncié a mi cargo como abogada penalista. Lo hice sin dar explicaciones públicas. Me inventé excusas familiares, una mudanza, un supuesto nuevo rumbo. Pero la verdad era más simple y más oscura. Ya no podía mirar un quirófano sin pensar en lo que descubrí. Ya no podía escuchar la palabra cirugía sin que se me erizara la piel. Cambié de número. Vendí mi coche. Me mudé a una ciudad más pequeña. Empecé a trabajar desde casa, redactando informes jurídicos para una ONG de salud. Lo que fuera con tal de mantenerme lejos del ruido y de las sombras. Pero el pasado tiene la manía de colarse incluso en los rincones más silenciosos. Una madrugada, mientras trabajaba, mi laptop se reinició sola. Al volver a encenderla, apareció un mensaje en pantalla, en letras blancas sobre fondo negro. No puedes enterrar lo que ya fue cortado. Cerré la tapa con violencia. Mi corazón latía desbocado. Quise pensar que era un virus. Un hacker. Una coincidencia. Pero no. Lo supe en el fondo. Alguien me estaba recordando que la historia no había terminado. Recibí una carta manuscrita semanas después. Sin remitente. Sin estampilla. Solo el sobre en mi buzón. Reconocí la letra de inmediato. Era de Víctor. Querida licenciada, el encierro es aburrido. Pero no improductivo. Aquí dentro hay más médicos de los que imaginas. Algunos ya han escuchado mi historia. Otros quieren saber más. Y lo harán. Yo no marqué órganos por ego. Lo hice por la historia. Tú fuiste la única que realmente lo entendió. Gracias por eso. No tengas miedo. Tu cuerpo está limpio. Pero tu conciencia, esa sí quedó marcada. Con admiración. VZ, la rompí en 1000 pedazos. Luego lloré durante horas. Un día, cuando empezaba a pensar que podía volver a la normalidad, recibí una llamada. Era la hermana del paciente con la marca en la base del cráneo. Necesito verte, dijo. Urgente, nos encontramos en el mismo café de antes. Traía una carpeta en las manos, temblando. La puso frente a mí. Dentro, había 3 fotografías clínicas. Son de pacientes distintos. 3 ciudades. 3 hospitales. Mismo símbolo, la curva en forma de ancla. ¿Cómo los conseguiste? Pregunté, casi sin aliento. Uno de los médicos que trabajó con mi hermano me contactó. Me dijo que algo grande se estaba gestando. Que después del juicio de Zavala, surgió una especie de culto, silencioso, entre doctores que lo ven como un mártir. Me eché hacia atrás, sintiendo un vértigo insoportable. Un culto, le llaman la huella. Y creen que cada vez que un médico salva una vida, tiene derecho a dejar constancia de su presencia. No todos lo hacen marcando cuerpos. Algunos solo se escriben entre ellos. Otros graban microcódigos en los instrumentos quirúrgicos. Pero los más extremos, siguen sus pasos. No podía creerlo. ¿Y qué quieren ahora? Pregunté, con la voz temblando. Inspirarte. Volví a casa con esa palabra taladrándome el pecho. ¿Inspirarme? ¿Para qué? ¿Para ser vocera de su locura? ¿Para rendirme? ¿Para unirme? Encendí mi laptop. Busqué en foros médicos. Palabras clave. Frases de manifiestos. Me topé con una publicación escondida en un foro cerrado, bajo el seudónimo Corazón de Autor. Decía, la carne se pudre. El bisturí cicatriza.
Solo la marca queda. La muerte borra todo, menos el trazo de quien sostuvo la vida con sus dedos. No somos monstruos. Somos memoria. No había dudas. Era él. O alguien que lo idolatraba. Lo estaban convirtiendo en leyenda. Una noche, decidí romper mi silencio. Me senté frente a una cámara y grabé un video sin guión. Lo subí de forma anónima a una plataforma alternativa. No mencioné nombres. Solo conté la historia. Mi historia. Soy abogada. Defendí a un cirujano que marcaba órganos humanos con sus iniciales. Al principio lo odié. Luego lo temí. Pero ahora lo entiendo. No porque tenga razón, sino porque el mundo que lo creó, ese que lo celebró durante años sin cuestionarlo, lo hizo posible. El video se volvió viral en círculos pequeños. Recibí cientos de mensajes. Algunos de apoyo. Otros de repudio. Y unos pocos, estremecedores. Gracias por hablar. Yo también tengo una marca. Y ahora sé que no estoy sola. Días después, me llegó una caja sin remitente. Dentro, una bata de cirujano doblada. En el bolsillo, una nota. Cuando estés lista, sabrás qué hacer con ella. La quemé esa misma noche. Pero no logré borrar el sentimiento de que ya formaba parte de algo. Contra mi voluntad. Contra mi ética. Contra mi cordura. Hoy han pasado más de 2 años desde el juicio. No he vuelto a ejercer. Ni quiero. A veces sueño con quirófanos. Con luces blancas y cuerpos abiertos que respiran. A veces despierto gritando. Otras, solo lloro en silencio. Pero he decidido algo, no guardar más silencio. Estoy escribiendo todo lo que sé. Lo que viví. Lo que descubrí. Este testimonio es mi última defensa, porque en un mundo donde hasta los héroes pueden dejar cicatrices, alguien tiene que atreverse a contar dónde y por qué empezaron. Yo no soy mártir, no soy marketing, no soy leyenda, solo soy la mujer que lo defendió, y que nunca volvió a ser la misma.